vamos a hacer 3 vueltas del mundo y que va a cubrir 5.000 años, así que tenemos mucha prisa. Pero, como Patrick ha dicho, yo empecé con dinghies, con pequeños barcos, haciendo regata. Esto es lo que yo hacía, ¿no? Yo no pensaba que iba a hacer más. Esto es otro lado, pero esto es lógico. Y el Thomas había dicho cuando me terminé, porque yo no pesaba 120 kilos, aunque comía 2 pizzas para merienda y todo, que yo me iba a la universidad y tú estás al tope ahora de tu carrera de navegador. Puede ser, bueno, ya veremos. Y lo que pasó es, después de algunos años, fue este barco, un Bavaria 44, que era una familia que en realidad sueca, pero que vivía en Madrid. Y era una familia, pero la madre no quería dar la vuelta. Y el padre y los niños habían dicho que vamos a dar la vuelta al mundo. Había vendido su empresa, ese era el sueño que había planeado toda su vida. Pero necesitaban ser 3 turnos y faltaba una persona. Y ellos eran expertas en vivir en barco. Sabían todo, navegar, comer, todo, pero no, tal vez la regata, ¿no? Y yo había hecho regata, así que yo era un poco el táctico y les conocían. Me invitaron y yo pensé que, bueno, claro que voy, así que yo me quité el laboro y esto no era el plan del principio, pero, mamma mía, una travesía como esto, dando la vuelta al mundo, una pequeña competición, fue organizado por el World Cruising, que hacen también las regatas que van cada año al Caribe con los barcos estos, pero más grande, ¿no? Y con todos los barcos, y además con 2 semanas de cruising en todos estos sitios. Y yo personalmente quería llegar a Galápagos, pero este era mi sueño, ¿no? Y claro, fuimos ahí, esto es en enero, bastante frío, y en estos tiempos estos barcos eran enormes para mí. Ahora, desde entonces los barcos han sido más grandes cada año y ahora que tal vez parecen normales, pero para mí esto fue especial. Y estaban todo tipo de barcos, aquí había 2 Swan 65 que estaban, y esta es la salida entonces de Lisboa en 96. Y estamos ahí 2 años para dar la vuelta del mundo, y bueno, una aventura. Pero el problema es que esto fue en enero, y en enero en el Atlántico puede ser todavía bastante malo el tiempo. Y llegamos a Madeira y el meteo dijo que una tormenta estaba entrando y tiene que salir ahora. Y las olas que están llegando aquí no es la tormenta, pero están las olas antes de la tormenta. Ya se ve si es un poco, y después por la noche llegó unos 70 nudos o algo, una racha, pero no hay que tener mucho más para que el palo se fue. Y habíamos estado 7 días en el mar, ¿no? Y ya habíamos perdido el palo. Así que fue una catástrofe, porque todos los niños, todos se habían acabado el laboro y todo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pero el capitán ha hecho un esfuerzo fantástico. Él ha reducido a bajar un nuevo palo y ponerlo y transportarlo de Mallorca de Toro en 4 semanas. Y en 4 semanas ya estamos para salir otra vez. Pero los otros barcos ya tenían 4 semanas adelante nosotros. Y ¿Oye? Otro. Ahí estamos. Y bueno, habíamos soñado mucho de ir al Caribe. Para mí, solamente esto había sido un sueño, claro, pero no teníamos tiempo para parar, porque estábamos retrasados. Y los otros habían ya pasado Panamá y estaban en Guayaquil. Y Guayaquil, bueno, interesante, pero no era tan interesante. Así que el plan es que nosotros íbamos a ir directamente de Panamá a Galápagos para cortarlos ahí. Así, pero el Panamá, claro, interesante. Y entonces, después navegando 6 semanas por el Atlántico, en bastante fuerte el tiempo. Y de repente estamos aquí en la selva, aquí hay troncos por todos lados que construyeron, están todavía ahí. Así que, sí, mismo si que parece mucho sitio, hay que estar en el medio todo el tiempo, porque aquí vienen estos grandes cargueros en el medio de la selva, son 2 días de travesía. Y en el medio se para una noche en la selva y ya estábamos solo nosotros, ¿no? Tomando baños y todo, qué bien. Y luego el día después se ha dicho que había crocodilos, pero no sabíamos. Pero tenemos suerte entonces, por fin. Y cuando llegamos al Pacífico, entonces ya habíamos comprendido por qué se llama el Pacífico, porque entonces ya por fin se puso esto un poco como habíamos pensado antes, que iba a ser un poco de sol y bonito y todos unos martinis. Y llegamos a Galápagos y a mí es todo personal, pero a mí Galápagos fue un sueño. Es muy diferente, es tan maravilloso en la naturaleza, el buceo y todo. Y bueno, desde entonces, es que se podía hablar, había hablado ya que estaba antes y era fantástico, claro, todo el Pacífico, las Marquesas que están a 4.000 kilómetros de la tierra más cercana, es uno de los sitios más aislados del mundo y tan bonitos. Y no hay gente en algunas de las islas.
Y bueno, y luego todos los Tuamotus, la Polinesia, esto tal vez la isla más, bueno, característica, ¿no? La Bora Bora. Y bueno, yo quisiera volver algún día, si puedo, pero se piensa cada día estas cosas, ¿no? Mismo si ahora es 30 años. El problema solamente es que era un Bavaria. Bueno, no espero, tal vez no, que alguien se insulte que tiene un Bavaria, pero no está hecho para este tipo de travesía, especialmente haciendo competición, porque estábamos yendo bastante duro algunas veces. Y yo digo, la verdad, que digo que todo se había roto en este barco. El palo, el timón, la cocina, los stays, los backstays, todo, aparte del motor que estaba funcionando más o menos bien. Y cuando llegamos a Australia, la quilla ya se estaba moviendo bastante. Y la persona ahí, el astillero, dijo que vosotros no salen de este sitio, porque esta quilla se puede ir cualquier momento, ¿no? Y esto solamente se rompe una vez, porque luego esto es el fin. Y tenemos que quitar todo dentro del barco, reforzar todo el barco. No sé lo que costó, menos mal. Pero ahora es la Bavaria más fuerte del mundo, creo. Porque todo se ha roto y se ha sido reforzado. Es un Bavaria de hierro ahora. Y bueno, no vamos a hablar mucho de esto, pero si puedo dar un consejo, es de tener un spinnaker fuerte. Porque nosotros perdimos el spinnaker todo el tiempo al principio. Era un poco una competición y estamos perdiendo porque el spinnaker es siempre roto. Así que cuando llegamos a Mauritius, el capitán ha ido a Doyle Sailmakers y ha construido mira este SPI, es así grande, este SPI es así grande, 30 metros cuadrados extra, está un poco fuera de las reglas para ir la verdad, y además hecho de tejido de tormenta, que pesaba, era de 2 personas para cargarlo, ¿no? Pero no se podía romper, no importaba nada que pasaba. Y desde entonces siempre estábamos entre los 3, 4 barcos más rápidos, ¿no? Porque íbamos a todo el tipo de tiempo por las noches y todo. Y bueno, hay una historia, me casé en Brasil y muchas cosas. Y por fin llegamos a Cascais, y esto es 2 años, y 2 años fantásticos, y se puede hablar mucho de eso. Y yo pensé que bueno, ahora empieza la vida normal y me voy a hacer carrera y todo, y bueno, es así no fue, pero entonces pensaba. Y esta es la banda con algunos amigos. Estos eran muy especiales en Madrid. Y bueno, yo pensé que ahí era el fin, tal vez, por lo menos, de ahora tengo que hacer la carrera. Pero llegó que de repente me preguntaron que yo había hecho, ya que se ha hecho metido en este mundo. Entonces llega gente, pero este chico ha esto hecho, y yo había filmado con un Super 8, que esto no tengo aquí, ¿no? Pero tú has filmado un poco, sabes un poco de IT, tal vez necesitamos una persona que se cubra como fotógrafo en este barco que va a East India. Este proyecto fue tan conocido, como está hablando el señor histórico antes aquí, que pensé que lo que estaba diciendo era muy bien, porque esto era exactamente lo que pasó en Gotemburgo, que había estas leyendas de los buqueos de Gotemburgo que estaban en el siglo XVIII, que no podría haber que teníamos buques y esto, ¿no? Pero de repente es que teníamos, y había historias, y como mitológicas, y bueno, yo cogí esta oportunidad, mis posiciones eran así súper profesional entonces, yo estaba aprendiendo, pero yo lo hago. Y entonces no había GoPros y cosas así, y drones y cosas, así que iba a hacer con cámara grande, era un poco complicado, pero... y así esto era el tipo de barco. Y hasta esta época, Suecia siempre fue un país guerrero, así es como se formaba la economía, haciendo guerra. Y de repente llegó esta oportunidad de Suecia, por una larga historia, que había esta idea que se podía hacer estos negocios con China, yendo con los buqueos a China. Y era tanto dinero que se acumulaba con esto, ¿no? Esto fue el comienzo de la industria sueca, digamos. Y fueron aquí y solamente se hacía por lo máximo 2 paradas, cada vez alguna para tomar agua aquí en Fernando de Noroña, pero siempre en Cádiz, porque aquí había plata, o argente, como dicen en España, claro. Plata. Y porque los chinos ya en estos tiempos tenían todo, ya. No necesitaban nada, pero plata sí. Así que y en Suecia no teníamos mucho, teníamos madera, hierro y alcatrán.
Y esto es lo que llevábamos aquí a Cádiz. Y Alcatrán parece tal vez que es una cosa que no muy importante, pero en esos tiempos esto era importantísimo, porque se usaba para todos los barcos para que usar no los cables, los cabos. Los cabos para poner y para mantenimiento y todo eso. Así que fácilmente vendido aquí, junto con la madera. Y luego fuimos aquí, una breve parada en Yakarta, que era holandesa. Y luego una gran vuelta otra vez, 2 o 3 años, 20% normalmente se murieron de diferentes cosas. Y era, claro, como ir a la luna en estos tiempos, ir a China, ¿no? La cosa que con este barco, casi en Gotemburgo se hundió. Aquí está Gotemburgo. Y fuera de Gotemburgo, después de 3 años, se hundieron, porque como Patrick había dicho, son 3.000 islas y mucho más debajo del agua. Y aquí hay una cosa muy desconocida, que ahí estaba. Y se olvidó el barco, y de repente aquí está la ciudad, aquí estaba el barco, y de repente algunos buceadores hicieron esto por hobby, y había visto que, bueno, aquí queda bastante cosas, y esto fue un proyecto buceador bastante exitoso, y llamaba la atención a todos esos que habían oído estas viejas historias del galeón y todo, y esta temporada, y como Gotemburgo es una ciudad de mucha cosa marítima, mucha gente le estaba dando dinero para empezar las cosas, porque los buceadores también eran constructores de barco, algunos de ellos. Y a mí me dije que, bueno, para honorar esto vamos a hacer una copia del barco, un modelo. Hacemos un modelo grande, a 1:4, 1:2. ¿Por qué no hacemos un barco nuevo? Hacemos una copia del barco, ¿no? Y claro, una locura, pero ellos eran un poco locos, ¿no? Porque la idea es no solamente hacer algo que parecía al buque, iba a ser el buque. Los cabos de camaño, los mastilles de roble, o de pino y roble, y todo, como en el siglo XVIII. Y empezaron a construir. Nadie sabía cómo iba a financiar esto, pero empezaban. Y estaban ahí diciendo, y es una historia como lo habían hecho, que no podemos contar. Solamente esto es una historia bastante fantástica, pero de alguna manera muy extraña. Bueno, aquí encontraron todo, los originales, cosas de los canones, también copias de los siglos XVIII. El mastí no estaba hecho. Hay muchos buqueos de estos tiempos que parecen que es de estos tiempos, pero son mastilles normalmente de madera, de hierro o algo, ¿no? Esto es como lo hacían, y no hay árboles de 47 metros. Hay que hacerlo de piezas, y para hacer esto era una cosa histórica. Tiene que hacer, ¿cómo se dice?, investigaciones para hacer esto. Ponerlo en sitio, y estos son los mastilles, ¿no?, que van entonces de manera telescópica para poder bajarlas para hacer mantenimiento y ir debajo de puentes, que habíamos usado mucho en China luego cuando llegamos. Y bueno, poco a poco el barco se estaba formando, y después de 10 años aquí el timón también totalmente mecánico, estos de alces, 14 alces de cuero que bueno, puesto ahí. Y por fin el barco estaba listo y yo estaba a bordo como fotógrafo. Yo no comprendo cómo ha reducido esto, pero yo estaba contento de eso. Y salimos y estaba toda la flota de Gotemburgo estaba fuera, ¿no? Esto no era bien planeado, había mucho que se estaba chocando, el capitán estaba bastante nervioso, así que vamos a toda velocidad, 10 nudos aquí, se ve que los barcos están casi, y él solamente quería escapar de aquí lo más rápido posible, ¿no? Porque esto no es una situación ideal desde un punto de vista marítimo. Y entonces embarcamos que iba a copiar todo este viaje a China, y a vuelta, y claro, Cádiz, el primero sitio de ahí. Y bueno, todo, los cables camaño, orgánico, y tiene que ser, hay una idea, había mucha crítica. Bueno, aquí vamos, y esto solamente es fantástico. Si uno gusta navegar, yo solamente de barcos pequeños, luego el barco de Bavaria era grande para mí, esto era otra cosa. Y para mí era tan interesante sentir estas cosas diferentes de cómo acercarse al mar, ¿no? Y esto fantástico, es poder estar encima aquí en los mastilles, moviéndose y mirando, es totalmente diferente a un barco normal. Y aquí un poco de cómo puede ser. Y aquí no tenemos el sonido en pero bueno, como alquitrán se engancha algunas veces, tiene que tirar a doble fuerza entonces, ¿no?
Y aquí están entonces los guardias, el que está liderando. Y lo divertido aquí es que todos aquí, algunos saben muy bien lo que están haciendo, menos mal, ¿no? Pero algunos no. Pero es fantástico y es bonito. Y todo es un maravillo de carpintería y todo. Cuando se viene a bordo y se sienten los olores y todo, es fantástico. Carpintería, en realidad, yo siendo de competición, mirando los milímetros, así, esto no es tan importante aquí en este barco. Lo más importante aquí es realmente ser un buen carpintero, creo, algunas veces. Este chico sabe hacer todo con sus manos, ¿no? Está haciendo una cosa para el mástil bastante complicado, en roble, y tiene que ser todo perfectamente, pam, 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 listo, y arriba. Y aquí están un turno, no tiene que ser tanta gente, pero aquí están un poco, la mitad están aprendiendo. Y el problema es que, es así. Esto no es tacrón, es lina, porque debe ser como estaba hecho entonces. Lino. Así que es el tejido muy, muy grueso, lino, porque es lo que usaban, pero pesa entonces unos 200 kilos o algo esta vela, ¿no? Y para subirlo entonces así, para la gente que no es muy acostumbrada, claro que es duro. Pero así era. Y en estos tiempos se ve, no son tantas velas, son bastante grandes. Si se ve los barcos que del siglo XIX, se ve ya que son muchas más velas, pero eso es porque entonces la gente era más cara a tener los marineros. Aquí la gente era barata y tener velas grandes es más eficiente, va más rápido. Pero se necesita mucha gente para usar estas grandes velas. Y aquí estamos acercando entonces a España, fuera de Gijón, muy, muy bonito tiempo para tomar unos baños y preparar el barco, porque todavía no estaba listo. Y empezó porque había una tormenta en Finisterre. Y cuando ya estaban haciendo un poco de anuncios en Cádiz, regresando el buque, o algo así. Porque en Cádiz, esto también era una época importante de Cádiz, no era por los barcos de Suecia, eso no era tan importante, pero llegaron de Inglaterra, de Holanda, de Noruega, de toda Europa, llegaron los barcos aquí para cambiar lo que tenían para plata y luego ir a China. Y aquí hasta aquí llegó el rey emérito, para dar honor también, muy amable. Y luego salimos otra vez. Y no siempre tenemos tantas velas tan rápido, porque esto toma un poco de tiempo. Cuando hay una nueva tripulación, no es que las velas suben de ellas mismas, es un labor. Y tiene que tener el tiempo bueno y todo. Y estas velas son un poco excepcionales. Así son las velas de viento, muy poco viento. Son en realidad 8 velas pequeñas, que para nosotros que no estamos muy acostumbrados era un día para subirlas. Así que solamente han usado 2 veces, creo, en la historia del barco. Esto es fuera del mar Árabe. Y el alquitrán, que está en todos los sitios siempre, porque hay que usarlo para proteger el camaño, para proteger la cubierta, proteger todo, ¿no? Está por todos lados y si uno trata de limpiar los barcos hoy, en esta época se los suciaba lo más posible, ¿no? Todo está sucio. Si te sientas en un lado, estás todo con alquitrán por todos lados. Pero muy bonito, y esto de estar arriba en los mastilles era siempre bonito, porque esto no pasa. Y es tan bonito estar arriba, y no es como un mastil moderno de hierro, que estás como esto, está todo orgánico, es como estar en una alfombra, así, porque el mastil se mueve unos 2 o 3 metros a un lado o al otro, muy suavecito. Mismo si hay una tormenta, está muy tranquilo ahí arriba. Bonito. Y claro, también otra gran diferencia es que aquí a bordo de es como una pequeña ciudad. Hay 80 personas y en esto 80 personas de 18 a 25 años, digamos, también. Así que había bastante fiesta para ir, la verdad. Cuando el tiempo era bueno. Y algunos se casaron, teníamos 3 bodas a bordo, creo, algo así. Y llegando a esta ciudad del Cabo, donde algunos barcos sí que se paraban también en estos tiempos, que es legendario también esta vista. Y bueno, aquí llegamos a la cosa principal, la pasada principal de esta travesía, que era lo que se llama en español los 40 regientes. Había tanta crítica en Suecia, porque ¿quién ha dejado a estos jóvenes, que no saben lo que están haciendo algunos,
yendo en estos barcos de hierba y madera en los 40 arrojientes. Esto no va a funcionar, todos se van a hundir o algo. No va a funcionar. Pero llegó el capitán aquí, tiene una gran reunión y digamos, nosotros tenemos que ir al sur. Esto es el plan, vamos al sur, vamos a hacer como lo habían hecho en este siglo. Es la única manera que hacer. Si ellos pueden hacer, nosotros lo podemos hacer. El barco es lo mismo. Y salimos ahí y sí, que había mucho viento. Y las olas es totalmente de otro tipo ahí, porque no hay nada que los para. Las olas van alrededor del mundo con mucho viento y es más como un kilómetro de olas, así es como un landscape, no sé cómo se llama. Y el barco de repente no era tan grande. Se pareció bastante pequeño para mí, la verdad. Y aquí un poco nervioso porque que no venga una ola para mí ahí, pero es bonito, era fantástico. Esto era, digamos, de una manera, el sitio silvestre del océano, donde se sentía que aquí estamos 2 meses, 2 meses de África a Australia. Y con estos vientos y con los albatroces, la vida silvestre, esto era exactamente como lo hicieron en el siglo XVIII. Y esto fue una experiencia. Y claro, y esto en un barco moderno estaría medio muerto a esta altura, creo. Pero aquí está bastante suave, si no tiene demasiado miedo en la altura. Y piensa que esto no se va a romper o algo. Sí, pero muy bonito. Y aquí viene un pequeño video, creo, sí. Y aquí estamos yendo al este, ¿no? Así que el sol está subiendo. Aquí está. Y esto era entonces el route donde íbamos, ¿no? Y claro, más tranquilo, sin sonido, pero bastante viento, ¿no? Y estaba entre unos 40 hasta 50 nudos al tope, ¿no? Y aquí hay mucho viento y se ve que el barco se está inclinando bastante y están trabajando bastante duro a la rueda, al timón. Tiene que ser 4 personas y si ellos no hacen bien y pierden el control, es el mismo resultado que en un barco pequeño, que el barco sube contra el viento. Y si sube contra el viento, los mastilles pueden ir todos abajo, ¿no? Si viene, porque las velas así, el viento así, se va así. Y era, claro, un poco nervioso porque si este aparejo iba a funcionar o si se iba a romper, ¿no? Pero en todo caso, muy bonito. Y aquí viene... Sí, aquí estaba, esto es cuando había lo máximo de viento, digamos. Y esto cuando yo había hecho pequeños clips que mandaba a casa, ¿no? Y cuando llegué a este clip a Gotemburgo, había la gente, ¿qué están haciendo por ahí abajo? Los niños tienen que ir a casa, aquí no pueden estar o algo. Pero bueno, aquí está que luego fue el capitán en el barco del Draken, que va a ser luego, que él era entonces responsable de la construcción de todo el aparejo en este barco. Y así, entonces, bueno, aquí terminamos. Bueno, es esto... Es que, bueno, no es nada que estos movimientos no quiero hacer hoy, porque es un poco extraños. Y estamos llegando a Australia, y entonces el viento ya bajaba, lo más cerca que estamos a Australia, el viento bajaba, más calor y una imagen clásica, digamos, de dibujo. Aquí están todas las velas, el barco. Y arriba aquí es donde ven entonces a Australia. Este es el sitio preferido cuando tienes guardia libre, estar aquí arriba mirando el paisaje o el sol o algo. Y aquí entonces entrando las velas para llegar a... Y esto también fue una cosa un poco... estos días, cuando llegas a un nuevo continente, un nuevo país, tienes que ir a estos puertos de embarque y hacer los papeles y bla, bla, bla. De alguna manera habíamos hecho que no teníamos que hacer esto, así que habíamos ido al sitio histórico donde llegaban y tomamos los barcos y entrábamos a la playa. Yo pienso que esto es la manera de llegar a un nuevo continente. Atravesar de África, poner anclas y entrar, y era una isla desierta y ahora lo hemos hecho como lo hicieron, me sentía bien. Pero todavía quedaba una parte, claro, la meta era China, y en China esto estaba yendo inercia, una locura en China, como parecía. Llegó la princesa,
y había un poco de lluvia y un poco caótico, no tan planeado, así que estaba contenta, pero divertido, un poco no fuera de planes. Y aquí llegamos entonces al río de la Perla en China, donde llegaban los barcos en estos tiempos. Y aquí es donde los dibujos, estaba lleno de barcos, hasta que entonces hoy se ve, hay islas, porque cuando se llegaba aquí, como los barcos solamente tenían plata, estaban casi vacíos. Y para que no estaban demasiado altos, habían llenado con piedras. Y cuando llegaron aquí, ponían todas las piedras y metían cosas. Aquí hay islas de piedras hoy, ¿no? De todos estos barcos. Y los mastilles pueden ver que están bajados, porque iban a haber tal vez un puente, un mantenimiento. Para nosotros lo bajamos para algunos puentes. Y aquí entonces, no sé, era una locura, porque los chinos encantan la historia y piensan que Suecia no era una colonista o algo, y habían hecho un show grandísimo, estaban con la televisión en directo y bla, 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 y aquí llegaban Gotemburgo, Ship Forever, bla, 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 así, era divertido porque era bailes, y de esta manera estaba un mes, y no se paraba. Y aquí por la noche era un show, esto estaba en directo, 800 millones de posibles espectadores por la televisión china, ¿no? 2 horas con fuegos artificiales todo el tiempo a través, con 3 bomberos que estaban poniendo agua para que el barco no se encendía. Y yo no sé qué, era un show, ¿no? Y bueno, preparábamos el barco, teníamos que volver, y una fiesta, claro, artificio siempre. Y bueno, volvimos, y bueno, aquí hay muchas historias también con piratas y cosas, y fue falta de café y no sé qué. Pero llegamos aquí. Para mí me gustó mucho el canal de Suez, para comparar un poco con el canal de Panamá, que esto fue diferente, claro. Estando aquí arriba mirando el desierto, y después de 2 años llegando a casa otra vez, después de toda esta cosa y todas estas cosas, recepciones. Era un poco, o sea, había de inventar un poco una cosa política de todo, ¿no? Y aquí llegaba entonces este marinero capitán noruego, muy así, pero le han puesto flores, y bueno, él hacía su rolo. Y a Niza, Londres y Gotemburgo, donde estaba toda la ciudad. Aquí solamente, pero toda la entrada por las montañas estaba todo lleno, por los puentes, todo. Y hasta que el presidente de China estaba para saludar, y luego viene el próximo a estar todo, no sé. Y luego salió una película, y entonces el tatuaje oficial. Así, entonces yo pensé, ahora se acabó, ahora vamos a trabajar, me voy a navegar con esto un poco, hacer un poco película y lo que quiero, porque ahora tengo que ganar un poco de dinero, porque bueno, esto no era el plan. Pero el capitán que había visto en la película, él ha dicho, Pedro, yo me he involucrado en este proyecto, con este barco, no pensaba que era nada especial, pero me he invitado a Noruega para virar el aparejo de Camaña y todo lo que me has hecho. Y de veras, Cáñamo. Y de veras, era bastante impresionante el barco. ¿Por qué no vienes tú para filmar un poco? Y así, y yo, bueno, claro. Y bueno, esto es como fue luego. Esto es un sitio donde no se debe estar. Esto es no recomendado, porque esto se puede romper y se hunde el barco. Pero un poco, lo siento que no estoy más piconesco hoy, pero como estaba en el plan que habían mandado. Pero esto entonces, así es cuando llegábamos, porque teníamos que ser vikingos también, un poco, bueno. Y también había llegar los GoPro, que me salvaba mucho, porque ahora no podía escaparme por los mastilles. El barco vikingo está al mismo nivel que los pies están al mismo nivel que el agua, no hay una cubierta. Estás en el mar, más o menos, ¿no? Y está muy mojado en estas latitudes, ¿no? Bueno, un poco divertido solamente, para hacerlo con acá. Y bueno, eran los vikingos, y el que estaba financiando el proyecto era histórico. Él le gustaba la historia, y él era, no tanto dinero cuando era niño, pero luego tenía muchísimo, y pensaba, si yo tengo dinero algún día, yo voy a construir un barco y se va a navegar a América. Y los vikingos, bueno, suecos ellos fueron a los noruegos y daneses especialmente por aquí, y los noruegos primero creían que solamente eran leyendas o sagas de los Vinland y todo esto, pero en los años 60 habían encontrado aquí cosas de prueba que han estado aquí. Luego hay leyendas, pero hasta ahora solamente son leyendas que han ido más. Y hace 100 años entonces encontraron estos barcos vikingos en Noruega, fuera de Oslo, ya están aquí en museos en Noruega,
Y entonces, ¿cómo vamos a construir este barco? Y como él quería hacer algo especial, vamos a construir el barco lo más grande posible, que doble grande ningún otro barco en 1000 años, pero hace 1000 años construyeron barcos muy grandes de estos. Noruega tiene mucha tradición, tienen esta tradición, hay 2 universidades al norte donde están construyendo estos barcos todavía, porque tienen mucho dinero los noruegos, así que puedes tener una universidad para aprender cómo hacer barcos vikingos y una carrera cómo navegarles. Y esta gente estaban ayudando al proyecto. Y habían construido primero 3 modelos de diferente carácter un poco. Y estaban mirando cómo hacerlo, para que no se hundiera inmediatamente. Y habían dicho que el Gustad no estaba tan mal, el Gustad. Lo hacemos como el Gustad, pero influido con los barcos que estaban haciendo en los años 30 también. Y luego, esto no es plástico. Aquí hay que salir, cortar los árboles y empezar a hacer este barcazo, más o menos, ¿no? que es grandísimo, ¿no? No he visto nada como esto cuando vi, ¿no? Se construyeron y solamente los noruegos pueden hacer esto. Que tienen es un trabajo duro, además, poner todos estos tornillos, porque son muchos. Después, esto es una película en sí, solamente la construcción es fantástica. Pero luego, aquí están todas las piedrecitas, que ese tamaño es práctico porque se puede usar manualmente, no se necesita una máquina, y luego puedes balancear el barco. Si el barco debe estar un poco así, lo pones más adelante, o más a popa, o más así, y el barco da la vuelta, las piedras se van y a lo mejor el barco se queda para la tripulación, ¿no? Y entonces tenía que probar el barco. Ahora hemos construido el barco, teníamos que saber cómo manejarlo. Y vamos a probarlo aquí por la costa, que por coincidencia es la más precipitosa, tal vez se dice, en Europa casi, con mucha lluvia y un poco fresquito. Pero para mí como sueco, yo vivo cerca de aquí, pero solamente no es tantas millas para Noruega, pero yendo ahí es tan bonito con los fiordos, las montañas, y de ver este paisaje en un barco como esto, para mí fue fantástico. Solamente esto para mí era fantástico. Y estábamos aquí todo el verano para comprender cómo tratar de manejar esta vela, porque esta vela era 260 metros cuadrados, solamente la vela, y luego los cabos y todo, y estos son los troncos que hay que mover de un lado al otro, así, cuando se está haciendo un movimiento muy especial, no parecido al llano, pero... Y por las noches íbamos ahí hacemos un barbecue y... bonito. Y esto fue el primer año, solamente cercano a la costa, y de alguna manera habían certificado el barco como un carguero oficial, es decir, que tienen que seguir las mismas certificaciones que un barco que va como un ferry a Mallorca o algo. Yo no sé cómo han requerido estos papeles, pero de alguna manera lo han hecho, porque no es un barco muy seguro así, en todos los casos, pero a mí me gusta mirar las medidas. Y salimos aquí, ponemos las piedras, y estamos listos, y claro, todo manualmente, pero como somos 35 personas a bordo, si todos están trabajando juntos, se puede hacer bastante fuerza. Y la buena cosa con estos nunca voy a hacer, cabos de camaño, es que son muy diferentes a los cabos que tenemos sintéticos. Los sintéticos, si estás tratando de poner con toda fuerza, es duro para las manos, pero cuando están de camaño, pues no te rompe esto es bueno para tirar, por lo menos. Y aquí entonces, rumbo a Shetland entonces, y bonito, una cosa diferente de navegar, yo diría. Pero bueno, no duró tanto tiempo. Otra vez para un día y perdimos el palo. Yo estuve aquí en la cabana y de repente un front de madera se fue y nadie se había ido, él un poco mal, pero no mucho. Y teníamos que rescatar lo que se tiene que rescatar, ¿no? Porque esta vela es de seda. Y bueno, y todos pensaban otra vez, misma cosa que pasó cuando íbamos a Canarias, que bueno, este verano está acabado. Pero el capitán, duro, había dicho que no vamos a ir a casa. Uno se fue a casa porque pensó que esto era una locura, no quiere tomar participación en esto más. Y mandamos 2 carpinteros a Escocia para encontrar un gran tronco
para hacer un nuevo palo, porque tiene que ser más fuerte. Obviamente este no era fuerte. Y ellos se fueron ahí y empezaron aquí a hacer el nuevo mastí. Y mientras tanto nosotros fuimos a máquina. Y para mí fue interesante, porque entonces en Cambuur ir al norte de ahí, fuimos por el canal Caledonian, por las montañas. Y como soy un poco surrealista, esto a mí me gustaba mucho, ir con el barco vikingo por las montañas aquí, por el Loch Ness y todo esto. Y los escoceses, como tienen mucho humor, ellos se gustaban, vienen los vikingos, socorro, y estamos aquí atacando, ¿no? Porque veníamos un poco aquí pues, con sorpresa. Y bueno, en realidad no necesitábamos esto, pero teníamos que probar estos trajes de emergencia, digamos, para el futuro, como era de vivir y todo. No muy confortable para vivir, pero hay que hacerlo. Y volvimos y teníamos bastante viento cuando regresamos. Y aquí viene un pequeño, además fue lo más rápido que hemos ido con este barco, a 14 nudos. Bueno, aquí entonces están subiendo la vela, hay que ponerlo arriba y luego fuera. Y todo manual, claro. Y un bonito laboro. Y esto es entonces el steerboard, se llama porque el timón está al lado donde... ese es sueco, bueno, no importa. Aquí trabajando con los cabos. Y si se mira muy bien en algunas de estas imágenes, se puede ver que es muy flexible. Todo el casco se está moviendo, ¿no? Y esto es la idea de los constructores, porque es así grande, si lo haces durísimo se rompe, tiene que ser flexible. Pero en realidad esto funcionaba en los barcos un poco más pequeños. Un barco así grande no debe moverse tanto, se va a ver pronto. Aquí estas cosas es problemático. Mira cómo se mueve. Y así, ¿no? Y esto había tenido consecuencias que voy a contar, ¿no? Y bueno, trabajando de una manera muy diferente a cómo se trabaja un barco normal, con los cabos. Pero aquí íbamos demasiado rápido, teníamos demasiado vela, pero estaba llegando más viento y teníamos que tomar una decisión. Íbamos más rápido y coger protección detrás de Shetland o tratar de bajar. Mira, está entrando el agua y todo, ¿no? Solamente por la velocidad, ¿no? Y por lo menos era una prueba que el mástil estaba bien. Bueno, bueno, así era un buen test, por lo menos. Y sí, así fue. Pero el problema es que entonces esto fue un buen test, pero lo que pasó entonces cuando llegamos a Noruega es que habíamos visto que el barco se había roto bastante. Unos 300 o 200 tornillos que se habían roto, porque también, tanto el casco como los tornillos tienen que ser un poco así, porque si están con demasiado poco carbón, se rompen. Tenían que quitar muchísimos, cambiarlos por otros, y tenían que reforzar todo el barco. Todo lo que se ve de blanco es 9, ¿no? Así que tenemos que posponer un año la salida, porque el capitán ha dicho que nosotros no salimos en este barco a América. Es demasiado peligroso. Y esto es una discusión muy específica. Algunos dijeron, no, es flexible, pero bueno. Pero habíamos hecho esto, reforzando el barco, que yo creo era necesario. Y bueno, esto es roble, que es duro y es grandes partes y se calienta 24 horas. Y luego, mientras está caliente, humando, hay que trabajar rápido mientras está blando y ponerlo. Esto es los reforzamientos, ¿no?, que ponimos entonces en todo el barco. Y hay que trabajar rápido, claro. Y no hay mucha gente que sabe hacerlo tampoco, claro. Pero al fin estaba hecho y ponimos el barco y estamos listos a hacer la travesía. Y bueno, primero si algo va mal y llegamos al agua, tenemos que practicar un poco. Hacemos una práctica y este era el barco que teníamos porque claro, en realidad las autoridades nacionales de seguridad estaban al otro lado del barco, en el puerto, mirando cada día cuando estamos, y ellos llegaban mirando y bueno, encantaban el proyecto porque eran también marineros. Al mismo tiempo, pensaban, esto era una locura.
Pero pues ya, bueno, si tiene un barco de asistencia, bueno, le dejamos a salir, ¿no? El problema es que este barco, habíamos visto luego, era demasiado despacio, es que nosotros nos íbamos siempre. Pero y el plan era que subíamos aquí por las redes, si había problema, ¿no? Y bueno, aquí es entonces la mañana de salida con un poco de nieve y sacamos las velas aquí fuera de Haugesund, que es la vieja capital, digamos, de Noruega. Aquí se trabaja con el motor, digamos, del barco para subir las velas, que la vela y los cables y las cosas y la verga y todo, 2000 kilos, que se sube a mano. Y cuando hay olas viene un poco. Pero claro, vamos a bien. Y al principio iba muy bien. El tiempo bonito, muy temprano en abril en el mar Nórdico. Y vamos con buena velocidad contra Shetland. Y aquí como se parece debajo, que hay estos trincaros, se llama, la manera de trincar, de hacer esas construcciones, mete aire debajo del barco. Y es increíble, cuando se está el barco piensa que aquí vienen las olas, que esto es un problema. Pero el barco de alguna manera va muy bien en el mar. Y tal vez esto ayuda un poco. Y aquí, claro, era mucho épico, digamos. Y yo pensando que, bueno, esto es una historia, vamos a América en este barco que construyeron en 1000 años y vamos tal vez sentir un poco cómo fue. Y todos que han estado en el mar reconocen estos tiempos cuando sube el sol o baja el sol y hay que tener algunas imágenes de esto, claro, porque es muy bonito. Y luego aquí entonces el aparejo orgánico que hay que suspender de algunas maneras un poco. Y aquí estamos usando cosa moderna un poco, pero bueno. Y Shetland. Y para mí era también especial. Estos sitios nunca se llega. Shetland, Færøer, Orkney, Islandia. Ahí no se va de vacaciones. Mismo es para mí interesante por lo menos. Y aquí llegó entonces el tiempo más duro yendo a Orkney, que a unos 45 nudos o algo. Y la mitad eran chicas también. Y aquí viene un poco entonces... esto un poco... Sí, pero... Y entonces aquí estamos entonces, trimando un poco la vela. Y como es temprano en la mañana, y estamos poniendo los trajes de emergencia porque las olas se están agrandeciendo. Y el problema con el barco es que no hay en realidad una cubierta que para el agua, es un barco abierto. Así que si las olas empiezan a entrar demasiado en el barco, destabiliza el barco y se pone un poco más inestable. Y entra otra y entra 3 y luego se va abajo. Así que todo es un poco nervioso, que bueno, por ahora va bien, hasta ahora. Pero no queremos que este tiempo, que no suba el viento más o no se sabe, porque no se ha hecho antes o no hay mucho tiempo. Y en realidad, los primeros vikingos que se fueron a Groenlandia fueron 25 barcos y solamente 8 llegaron. Así que puede ser, dicen sí. Pero también, cuando todo va bien, es una experiencia bonita también, navegando. En este barco que es 8 metros de ancho y va rápido. Aquí unos 12 nudos por las olas y... cuando todo va bien, es tranquilo, claro. Y así es. Y llegamos entonces, pero como el tiempo, habíamos roto la vela aquí un poco durante la noche. Y por eso, 2 personas. Y claro, todos, Ullman, todos arriba, claro, en estos tiempos. Aquí el capitán y siempre alguien adelante mirando la situación, claro. Y llegamos entonces a Færøer, un poco mejor el tiempo, y entramos a Færøer, a la capital de Tórshavn, que es un sitio donde cogían ballenas, pesqueros, y ellos también de herencia mucha vikinga, que claro, estaban contentos que pasábamos ahí con este barco vikingo, y nos habían invitado los pesqueros ahí con una gran sopa de pescado, que estábamos un poco fríos, y fue bonito. Claro, aquí en Tórshavn. Y claro, tenemos que arreglar la vela. Estos son muy
experienciados, trabajan profesionalmente toda su vida en estos barcos y de otros tipos. Y salimos a Islandia, de estas islas Færøy, que son muy, muy bonitas, para ir la verdad. Aquí se ve estas rocas que están, y bueno, sí, es que el barco es muy bajo, está muy bajo. Es que está, y esto se siente. Yo no, al principio cuando estaba en el barco yo no me pensaba que algo está diferente, bueno, mucho está diferente, pero es que se siente que se está muy bajo en el agua y las olas están más alrededor que estás encima de las olas, ¿no? Pero bien, buen viento, buen tiempo, y aquí está entonces, digamos, la máquina del barco, donde este gran cable de camaño va y sube para rizar la vela, ¿no? Y aquí se trabaja entonces 12 personas, ¿no? Con estos que se ponen, y tiene que haber por lo menos unos 6 tíos que pesan un poco, ¿no? Porque es mucho el peso que sube la vela, mismo si eres fuerte, si no te levantas solamente tú, y bueno. Y no voy a explicar cómo se hace esto, porque es muy, muy complicado. Nosotros estamos siempre tratando de hacerlo mejor, porque era muy complicado. Es una colaboración entre la gente ahí y en el medio del barco para cooperar cómo hacer estos movimientos. Y una cosa principal que es muy difícil es que cuando se va a hacer un ajuste, la verga se va abajo, todos los cables van abajo, y como se van por todos lados serpientes, que hay que tener siempre un ojo para todos los sitios para que no te enganche o te da un puñetazo, o la vela, y tienes que, bueno, es como, no sé, una guerra con la vela o algo, tratando de hacerlo. Para nosotros también, que, por lo menos que no estamos muy acostumbrados. Y aquí están tratando entonces de rizar la vela un poco, y algunos sujetando, algunos tratando de hacer estos nudos, y con las manos frías, porque no se puede tener guantes, mismo porque hacer los nudos, y también porque es peligroso para engancharse. Y aquí se ve entonces que aquí la mitad de gente tiene las manos para protegerse y alguien está tratando de hacer los nudos. Y así, ¿no? Y claro, algunas veces más duro que otros. Y claro, el alcatrán, el mismo que el barco de Sinjaman, el barco a China, también alcatrán por todos lados, para tener los cabos en buena forma y la madera y todo. Y esto, bueno, está ahí todo el tiempo, no puede tener un traje blanco ahí. Y aquí está la vela, muy impresionante, tan grande, la vela más grande es más grande que la más grande del barco buque, que es una vela súper grande más o menos, ¿no? Pero que es así complicada a maniobrar. Y esto creo que sí, era bonito, porque normalmente cuando se va al mar Nórdico hay muchas nubes. Y como yo era fotógrafo, estaba un poco preocupado, porque mira, es frío, es duro, pero se ve como hay solamente nubes, no se ve nada. Podríamos estar fuera del puerto de Gotemburgo o algo, ¿no? Y yo tenía que salir el sol algunas veces para tener un poco de así, y algunas veces pasó. Y esto me gustó mucho. Cuando llegamos a Islanda, me gusta, siempre es lo mismo cuando se llega a una tierra nueva y se ve el horizonte y es algo especial. Y para mí llegar a Islanda y por la mañana se levanta y se ve el glaciar más grande de Europa, Vatnajökull, que está aquí, ¿no? En buen tiempo, y cuando hace buen tiempo salen las ballenas y hay mucho pescar, mucha vida silvestre ahí arriba, ¿no? Y luego entramos en Islanda. Yo nunca he estado en Islanda antes. Y claro, un whisky para celebrar un poco. Y subimos aquí para tomar un spa en las montañas, calentarnos un poco, porque cada vez que íbamos más al oeste, más frío, porque ahora todavía bastante frío, pero aquí íbamos a salir de la corriente de Golf, ¿no? Y entonces la temperatura baja a más o menos 0 grados en el agua. Y salimos ahí, hasta ahora ha ido bien, pero que era lo peor. Y vamos, pero tal vez más duro que navegar era cocinar, porque éramos 35 personas que estaban haciendo cosas bastante físicas todo el día, y teníamos un cocinero fantástico, era en realidad un maestro de cocina marítima en una universidad sueca, y yo comía mejor a bordo en estas condiciones que como en casa, para decir la verdad. Era fantástica, pero tenía un trabajo durísimo, porque la comida estaba aquí por todos debajo de estas cosas,
Y, y 3 veces al día tenía que preparar comida para 35 personas. Y solamente lavar los platos en agua de 0 grados, pero esto no lo hacía otros, pero bueno. Pero claro, los momentos de comida es siempre los momentos mejores al mar, ¿no? Y aquí, claro, como es un barco escandinavo, mucho café. Siempre teníamos 2 termos de café, en todo a las 24 horas tiene que haber, ¿no? Y aquí estaba comiendo. Y la comida tiene que ser una comida fácil a comer, con una escopa así, y que no se bola con el aire, ¿no? Como una sopa bien así. Y bueno, dependiendo del tiempo, claro. Y aquí otro, se baja el sol, y cuando se baja el sol, algunos se van ¿cómo se llama? A la tienda de campaña. A la tienda de campaña que tenemos ahí para dormir, ¿no? Algunos. Pero no está prohibido cosas personales ahí, no había sitio. Aquí estamos como erengues. Solamente estas cosas para dormir, y si tenías suerte tenías un poco de sitio para apretarte ahí, ¿no? Y las cosas tenías que cambiarte fuera en el frío, ¿no? Y dejar la ropa fuera y los botas y todo. Y aquí entonces estamos acercando Groenlandia, y el capitán tiene que entonces aclarar la situación un poco, que estamos cercando una cosa que todos estaban hablando, los icebergs, que yo nunca he visto un iceberg, que cae ningún otro en el barco tampoco. Y claro, estamos un poco preocupados. Y aquí está entonces el Cap Farewell, que es más o menos como el Cabo de Hornos del Mar Nórdico, que normalmente no se puede ir aquí, pero había una temporada de 3 o 4 semanas cada año donde los vientos se cambian y van un poco del este. Y esto es también como hacían los vikingos. Ellos también iban a este tiempo. Y es un poco la misma fórmula que habíamos hecho con el barco a India, a China, de estudiar la historia y tratar de construir el barco de la misma manera porque funcionaba, y hacer el viaje un poco de la misma manera. Porque funcionaba entonces, debe funcionar para nosotros. Y claro, el problema era que el agua se ponía más y más frío, y el aire lo mismo, 3-4 grados, que entonces vienen las nubes, y en las nubes están y de repente vienen los icebergs, que no se quiere chocar con ellas. Y las que se ven no es un problema, los problemas son los que se llaman en inglés growlers, que no se ven. Y ellos son problemáticos, claro. Y vamos aquí viene un poco cómo se está navegando en la lluvia, digamos, en el norte. Y aquí esto es interesante un poco. Esto es uno de esos manobres que enseña un poco lo que pasa con la vela baja, y uno tiene que protegerse un poco de los cabos que están dando por todos los sitios. Aquí le da, ¡pam!, un mocarone. Y aquí él tiene guantes, que está prohibido, pero bueno, tenía frío, me imagino. Y aquí vamos a ver, entonces estos son este chico es 120 kilos, ¿no? Pero, claro, y no debe dejarlo, ¿no? Porque entonces todo se va y se rompen las cosas. Y no se quiere engancharse entre una cosa o la otra, ¿no? Porque hay mucha fuerza aquí, ¿no? Y aquí tiene que subir y bajarlo entre las stays aquí, ¿no? Y claro, aquí no debe, las manos, tiene que tener cuidado donde pone las manos, claro. Y el problema es entonces el mar se mueve con las olas, y esto da mucha fuerza, ¿no? Pero ha ido. Y luego el capitán enseña aquí, bueno, un poco frío. Y sí, estos son chicos que están normalmente acostumbrados a trabajar fuera, en carpintería y todo, pero bueno. Pero subimos y por fin yo estaba muy contento, porque llegó por lo menos el sol un poco. Mi esposa era fresquito, estaba sol, y entonces todo mucho más bonito. Y llegamos y esto es impresionante, estar aquí, mamma mía, estar con un barco vikingo, con los icebergs, esto no va a pasar cada día. Y bonito, ¿no? Y entramos aquí a Groenlandia, y esto era una de las metas principales, a ir a Groenlandia, claro. Y entramos aquí en los fiordos, y aquí había único, ¿cómo se dice?, cosa de piedra, una vieja iglesia de vikinga, porque en realidad eran los viejos vikingos, algunos eran cristianos, algunos no.
Y aquí era bonito. Si no era por el frío, podría ser un sitio agradable, pensaba, porque el agua transparente, como el Caribe o algo, pero faltaba algo de eso. Y entramos sí. Ya entramos aquí donde quiere ir Trump ahora y todo el Katortok, y aquí nos estaban dando la bienvenida a un esquimó. Bueno, y era interesante. Pero ahora entonces solamente estamos bastante cerca de América, pero la cosa es que esto era también la parte la más difícil, que se llama en inglés la Iceberg Alley, la avenida de los icebergs. Y es porque aquí los corrientes van del norte abajo y que traen montones de hielo, ¿no? Y los US Coast Guard tienen aviones que van todo el tiempo vigilando que la situación más o menos así. Pero todavía los graules son difíciles. Y salimos aquí y yo todavía otra vez muy contento porque había sol y además podíamos ir, el viento viene de popa, Sí. de popa, perfecto. Iba a aumentar, claro. Y aquí salimos entonces. Y esto, lo digo, nunca va a pasar más. Nunca una persona va a tratar de construir un barco como esto y tener la suerte de tener este tiempo saliendo, porque esto no es cada día. Tener viento perfecto y este barco y todo. Y esto yo pienso son las imágenes que me gustan más de video, algunos por lo menos. Que dejo solamente dos imágenes aquí. Y el viento aumentaba todo el tiempo, así que nos estamos un poco preocupando, pero más y más, y llegaba hasta los 40 más o menos al final. Y ahora el agua está a menos 2 grados, porque es sálida, así que puede ir debajo de cero. Así que es bastante frío. Aquí estamos en todo Mar Labrador, no estamos fuera de todo, estamos totalmente en el medio de ningún sitio, ¿no? Y claro, estamos muy dependientes de los dos que están adelante tratando de ver si viene un pequeño growler, ¿no? Porque estos pueden estar, especialmente cuando no hay, y claro, trabajando aquí es frío para las manos, y aquí es cuando estamos a tope del viento, ¿no? Aquí está a bastante viento y tenemos, claro, los trajes de sobrevivencia por si acaso algo pasa. Y aquí estaba, bueno, si todo va bien, esto está perfecto, pero esto fue fantástico, claro. Y esto fue otra vez un poco surrealístico, yo pensé, un barco vikingo de madera y cabaño aquí con los icebergs, no voy a estar otra vez en esto, pero fue una experiencia que pienso algunas veces, claro. Y sí. Bonito, pero claro. Y al fin el tiempo cambia, ¿no? Y baja un poco el viento y cuando levantamos por la mañana no hay ningún viento. Está todo... Y eso también es bonito, claro. Estamos ahí en medio de ningún sitio y sacamos las cosas para secar un poco, arreglar el sitio. Y algunos se toman un poco un recreo, leer un libro un poco. Pero rápidamente vienen las nubes, que es lo más normal. Y aquí viene entonces otra película, la última,
como es un poco navegar en la lluvia. Y esto algunas veces pasa, tenemos que tener cuidado, porque como está no muy controlado, algunas veces la vela viene en el agua y se tiene que sacarlo rápido, claro. Y un poco se ve tensionarlo y se va. Y bastante mojado. Es más húmedo que lluvia, es que está 100% de humedad fuera en Newfoundland. Pero por lo menos hacemos distancia. Aquí se ve entonces trabajando, que siempre hay que ser unos 2 o 3 personas trabajando en equipo. Y así se ve. Y aquí, bueno, aquí vamos, sí, 2 o 3 personas, dependiendo del rumbo, si está un poco. Y aquí estamos. Y claro, las nubes están siempre ahí y por fin estamos solamente a 24 horas de América, de repente, ¿no? Y la gente siempre, estamos tan cerca, casi estamos ahí. Pero no sé, hay más hielo cuando se acerca a la Tierra también. Y otra vez está bastante viento y hasta que estamos bajando, tenemos que bajar las velas porque íbamos acercando a la Tierra muy rápido con todo el hielo y todo. Por esto nunca habíamos tener la vela de esta manera, bajando ahí y solamente teniendo fuerza aquí un poco. Y todavía haciendo 8 o 9 nudos. Sacando la bomba aquí también por si acaso algo pasa. Pero por fin estaba América, que era la meta de todo, que casi nadie había pensado. Y bueno, todos sabían, pero es que mirando esto, no había pensado que iba a haber hielo y nieve, porque aquí estamos a la misma latitud que Noruega, pero es otro continente. Aquí no hay corriente de Golfo, aquí es como Alaska, así que aquí siempre hay nieve, nunca sale del terreno. Y llegamos aquí a América y aquí están entonces con los coches, ven, aquí vienen los barcos de pesca de América y todo el whiskycito. Y miramos, claro, tenemos que ir al sitio. Estamos justamente donde llegaron, hace 1000 años. Y había hecho una reconstrucción. No es que los vikingos se quedaban ahí, pero creemos por lo menos, no hay prueba de eso. Pero estaban ahí. Y lo que seguramente hacían es que cogían madera, por ejemplo, porque no hay árboles, por ejemplo, en Groenlandia, necesitaban madera, y esto lo cogían ahí, y luego hay historias, todo tipo de historias, pero esto es lo único que sabe. Y está un poco estratégico, todos dicen que es extraño, si estaban ahí, ¿por qué no hay un poco más al sur, un poco más por allá? Pero no hay pruebas. Pero nosotros íbamos a continuar, por lo menos. Y la meta era ir por aquí a los Grandes Lagos, y a Nueva York. Y para mí, yo pensé que también este es un sitio donde nunca voy a ir más, probablemente, puede ser. Y interesante ver un barco vikingo. Y entramos aquí entonces en las grandes cosas. Estos se han hecho para los grandes cargueros que van por los lagos aquí, ¿no? Y tal vez no para nosotros. Pero aquí tan rápido cambió el tiempo. En algunas horas, por cada hora, más calor. Y después de un día, de repente estamos como en el Mediterráneo, de 0 grados o menos, estamos a 25, 30 grados y más. Y como hay mucha herencia de Escandinavia por estos sitios, estaba siempre gente mirando en todos los sitios, ¿no? Y coches que estaban al lado se chocaban porque uno se paraba y el otro, y había mucha atención. Y esta es otra historia, porque había mamma mía, muchas cosas de decir esto, pero nosotros no estamos remando tanto este barco, está a 80 toneladas, no va muy rápido con remo por algunas personas, pero es bien para el show, así que hacíamos cuando entrábamos un poco, ¿no? Este chico es de Mallorca, para decir la verdad, Pelayo, Menéndez Pelayo. Él sonaba la trompeta esta muy bien, así que era su cosa. Y ahora no teníamos estos trajes de sobrevivencia más, ahora estaba de verano, digamos, ¿no? Pero impresionante los lagos, es como un océano en el medio de América, ¿no? Y no se ve el horizonte, se va días aquí navegando en diferentes colores, uno es verde, uno es azul, todos los lagos tienen su personalidad. Y algunas veces el tiempo puede ser, son legendarios por su mal tiempo estos lagos, porque cambia rapidísimo, ¿no? Y las olas pueden ser muy cuadradas, de algún modo, difíciles.
Pero aquí tuvimos una tormenta y como es todo de madera, teníamos un poco de cocción con esto para ir bien. Pero la mayoría del tiempo era como eso, un poco de vacaciones después, dando vueltas a América, a diferentes sitios, comiendo donuts y así, ¿no? Y compitiendo con barcos americanos que había ahí. Esto es Pride of Baltimore, que era un barco un poco demasiado rápido para nosotros, pero bonito. Y también un poco una cosa, éramos 35 personas y llegó muchos americanos que querían estar a bordo también, así que divertido. Y llegamos a Chicago, que es un puerto, en realidad, yo no sabía, pero es un puerto, está en medio, pero de ahí va a Mississippi y está conectado con el Caribe, en realidad. Y entramos remando, claro, no hemos remado de América, pero bueno. Aquí estamos downtown Chicago y bueno, que era solamente una cosa, otra vez que siempre era divertida, ir a Nueva York en el barco vikingo, que hablábamos, ¿no? Y esto era también bonito, porque entonces teníamos que ir por el canal más viejo de América, que es 2 semanas por las junglas, bajando a River Hudson y a Nueva York, y por eso había puentes y todo, teníamos que bajar. Era justamente que teníamos que quitar el dragón y todo para ir debajo de los puentes. Y había tanto calor que teníamos que poner toldos ahora y todo, ¿no? Porque ahora hay 35 grados. Y esto se llama el río Mohawk. Y habíamos tenido fiestas de indianos que nos invitaron. Ellos creían que éramos un poco indígenas, porque yo no sé. Y aquí entonces, después del último puente, ponemos el bastillo otra vez, con todas estas cosas. Arriba, y esto fue, hay tantas memorias, pero es navegando en el River Hudson, bajando, no del mar, pero llegando del river a Nueva York entonces. Y aquí entonces, finalmente llegamos a Nueva York entonces, y damos unas vueltas ahí por el puerto. Claro, tenemos que pasar por la estatua de Liberty para tener unas buenas, esta imagen y otras. Y aquí está el dueño. Bueno, un aplauso para el Sigurd, yo pienso. Que pagó 20 millones de euros para hacer esta cosa. Y gracias por este sueño. Y él estaba, como él hizo misión completa de esto, ¿no? Damos unas vueltecitas, últimos turnos, llegamos al Ground Zero. Y aquí estamos entonces, entramos ahí y aquí estamos un mes entonces downtown Manhattan para mover el barco. Y ellos tenían un poco problemas porque los americanos, bueno, son un poco prudentes, no gustan que están, aquí hay gente, está un poco, no mucha ropa algunas veces y todo esto, había un poco, pero, bueno, pero bonito y divertido estar ahí con este barco. Y casi yo pensé que estaba acabado, pero esto fue un dibujo, estaba hablando el señor Historia, Vicente. Y ahora terminamos, vamos atrás. Yo pensé, esto era 1000 años, pero en realidad de repente me llaman y dicen que Pedro, vamos a hacer esta película este invierno del Odiseo. Y el Christopher Nolan quiere usar el barco, así que vamos a Grecia, Sicilia, y Lipari, y Favignana, y vamos a hacer esto. Bueno, claro, tengo que ir. Y esta vez no tenía que filmar, yo estaba gracias, por lo menos, esto no es, yo llegué a hablar de esto, pero es difícil de filmar en estas condiciones. Y yo, por una vez, yo voy a mirar a la otra gente haciendo el trabajo. Y era interesante a mirarlo, y podríamos hablar de esto, pero es un secreto todo, no puedo decir demasiado, solamente enseño algunas imágenes, porque todo tenemos que firmar que esto es todo. Pero es impresionante. Y la película viene el 27 de julio, bueno, aquí estoy como esclavo, y yo no sé si voy a estar en la película, yo no estaba pagado, pero estaba al lado de Matt Damon ahí remando, cuando estaba gritando con las sirenas de Los Ángeles y algo. Y bueno, aquí hay algunas imágenes, ¿no? Se reconoce el barco un poco, ¿no? Aquí está Matt Damon, este es un que estaba tripulación, esto es un poco divertido. Y bueno, así está, bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle? Sí. ¿Cómo trasladas el barco de vuelta?
¿De cuál vuelta? La última, de América aquí. Bueno, no de una manera bonita, clásica, porque la cosa es que es costoso a navegar este barco. Y para llevarlo, regresarlo en Europa navegando, será, bueno, 2-3 millones de euros algo, ¿no? Porque tiene que pagar toda la tripulación y no solo esto, otras cosas. Y la idea es que teníamos muchas ideas de qué hacer. Había un plan de que íbamos a ir por encima de Norteamérica, hacer una gran caravana con camiones, ir por Rocky Mountains y cosas así, y entrar en atravesarlo así y bajar a San Francisco, ¿no? Y estar por esta costa, ir ahí. Esta es una idea. Otra idea era, el capitán quería que íbamos a Cabo de Hornos, y ir por allá, en México. Y finalmente llegó esto de la película y tenemos que regresar. Entonces yo no pensaba que era tan bonito, pero era bastante, porque lo que habíamos hecho es que fuimos al sitio este donde estaba America's Cup muchos años, Newport, porque esto es un sitio donde vienen los cargueros, y hay un carguero que está muy especializado a llevar barcos de cha-cha-cha. Y ellos tienen una tripulación muy, muy profesional. Vienen unos 20 personas así, pam, 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 suben al barco y están con svetsar, soldadores, los estaban soldando entonces todo para placear el barco arriba de todo este barco. Y luego el barco estaba arriba de un barco grande. Yo quería ir en el barco, sobre el barco, cruzando el Atlántico, pero otra vez es que el problema, yo tengo otro trabajo y tengo que ganar un poco de dinero, tengo que volver. Y nadie me iba bueno. Pero así había regresado en este barco a Noruega, y ahí estaba. Y esto han usado algunas veces, porque es que cada vez que este barco va navegando mucha distancia, tiene que ser un proyecto muy específico. Y el dueño, es un secreto tal vez un poco, pero él piensa que este barco ahora tiene que pagar sus propios costos. Y si no hay un proyecto muy, muy fuerte, entonces, bueno, se quiera como para los turistas a mirar y todo esto, ¿no? Así que hemos ido de esta manera, pero fue interesante ver cómo ellos trabajaban también para ir, la verdad. Y sí, y ahora está en Noruega otra vez. ¿Alguna pregunta más, alguien? Bueno, pues nada. Bueno, gracias.